Dice así entonces la palabra del Señor: con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo propicio el clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Primer libro de Reyes 8:28. Pueden sentarse, por favor. Inicié la nueva serie que se titula Códigos Secretos en la Oración. Y en esta ocasión el tema, que siempre tiene que ver con la oración, se titula Fuerza en la oración. Y yo quiero que tome en consideración que no son simplemente mensajes. El deseo de mi corazón es motivarles para que tomemos en cuenta que hay ciertos asuntos personales que tenemos que corregir en nuestra manera de acercarnos a Dios. La historia nos refiere a Salomón inaugurando el gran templo en Jerusalén. Y él declaró algunos principios que son fundamentales como códigos razonables para orar delante del Señor. No se olvide que Israel no tenía hasta ese momento un lugar donde adorar. Previo a Salomón, su padre David había levantado un tabernáculo. Él lo instituyó con 24 órdenes sacerdotales para que continuamente estuvieran alabando al Señor, día y noche. Eso implicaba que por una hora aproximadamente cada orden sacerdotal estaría activo en la presencia del Señor. Pero en el corazón de David hubo el deseo de levantar una casa para Dios. Y eso se lo propuso de una manera muy fuerte en su corazón. Pero Dios le habló. No puedo dar los pasajes detenidamente porque me resta en el tiempo, pero Dios le dijo a David: no podrás levantar el templo o la casa para que yo habite en medio de ella, porque tú has sido un hombre guerrero y has derramado mucha sangre, pero tu hijo lo levantará. Así es como surge Salomón, el hijo de David, ahora también puesto en el trono, ahora también en la monarquía de los reyes de Israel, toma la iniciativa y levanta el templo más esplendoroso, más lujoso, el templo más vistoso de la historia. No solamente por lo que implicaba su estructura, sino también por todo lo que habían puesto ahí como materiales de mucho valor. Pero Salomón estableció firmemente el designio divino de un lugar de oración. Por eso el templo fue llamado casa de oración. Oiga bien, hablo de Salomón, oró a Dios en orden de su conocimiento y su causa, porque él sabía de dónde había venido el deseo de levantar un lugar para la oración. Tome nota que aunque Dios no habita en templos hechos de manos, dijo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, sin embargo en el pasado él aceptó lo que Salomón había declarado. Porque a Dios le gusta que nosotros tomemos iniciativas para darle a Él lo mejor de nuestras
fuerzas. Por ejemplo, usted está aquí, no es obligación, no es ningún mandamiento específico, no corresponde, diríamos, a una obligación dentro de la membresía, pero voluntariamente usted viene y se congrega. Y este lugar ha sido escogido para las reuniones de nuestra fe. Aquí es donde venimos y hacemos todo un servicio de alabanza y adoración para el Señor. Y Dios se agrada de eso. De hecho, Jesús dijo, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Amén. Y cuando no es un templo, también ahí está el Señor. Y cuando es el templo, con mayor razón. Aunque ahora hay quizá muchos pensadores cristianos que van en oposición aún a lo que la misma Biblia declara. Pero no tomando en cuenta eso, sino tomando en cuenta lo que dice la palabra de Dios, veamos que es característico que Salomón recibió el legado del templo de parte de su padre David. Por lo tanto, él como el rey tomó seria y responsablemente la causa de la construcción de un lugar específico de acercamiento al Señor. Le voy a decir 5 aspectos importantes dentro de esta historia. Salomón exaltó al Señor. Él reconoció que Dios estaba cumpliendo una promesa generacional entregada a su padre David, porque de ahí en adelante todos los descendientes y todos los del pueblo de Israel asistirían a ese lugar. Salomón también pidió el cumplimiento monárquico entre los descendientes de David, repitiendo las palabras de la promesa escrita. Él tenía conocimiento de las profecías que habían venido de parte del Señor. Él abrazó esas promesas y ahora las presenta delante de Dios para que se cumplan. Salomón también pide que las palabras auténticas que Dios habló a David se cumplieran, se comprobaran y se ratificaran como verdaderas. Y de último, Salomón se humilló y reconoció la grandeza de Dios por encima de lo que significaba el templo majestuoso que había levantado y las ceremonias. Amén. Amén. Él reconoció la grandeza de Dios. Aunque el templo era digno de admirar, sin embargo, Dios era lo más importante. Amén. Amén. Ahora, vea que todo lo que Salomón declaró en la dedicación del templo, Dios lo respaldó. ¿Y sabe cómo vinieron esas declaraciones? Por medio de una oración que él hizo públicamente a la vista de todo el pueblo. Por eso la oración de Salomón no fue una orden como quien el hombre puede mandar a Dios, sino que fue en un acuerdo mutuo. Es decir, Señor, tú lo prometiste, yo te lo recuerdo. Y yo sé que tú eres fiel para cumplir lo que prometes. Amén. Amén. Es decir, el acuerdo mutuo está entre el que ora y en Dios, quien es el que se compromete a responder soberanamente las peticiones en oración. Gloria a Dios. Aleluya. Y también, si Dios tiene el lugar más importante con su señorío y el necesitado le ruega con respecto
con respeto y reverencia, ¿qué va a hacer Dios? Él va a atender al necesitado. Así que después de hacer estas declaraciones en la oración pública, Salomón estableció los siguientes códigos secretos de la oración en el templo. Ahora sí voy a leer algunos textos. Primero, ojos abiertos y oídos atentos. Mire, Salomón pidió para que Dios estuviera pendiente de las oraciones de su pueblo en el templo. Lea por favor Primera de Reyes 8:29. Búsquelo en su Biblia para que se dé cuenta de lo que estamos confesando en esta hora. Amén. Primer libro o la primer historia de los reyes, en el capítulo 8 y el versículo 29, que dice así: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Mire qué declaración. ¿Cómo es que Dios puede oír, atender y respaldar la oración de un hombre? En este caso fue Salomón. Pero póngame atención a esto, porque cuando usted lee, tiene que, con entendimiento, analizar lo que fue dicho. Mire cómo dice: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. No quiere decir que Dios va a estar vigilando el templo, sino que los que lleguen a ese lugar estarán bajo la atención de Dios. Es decir, cuando el edificio está vacío, no sucede nada, porque Dios no va a cuidar un edificio. Amén. Él no es el guardián del edificio. Es decir, sobre este lugar, decía Salomón, significa sobre el lugar donde van a venir los que van a orar. Amén. Porque tú oirás la oración que ellos van a hacer en este lugar. Amén. Ojos abiertos. Vaya al verso número 30. Leámoslo primero. Y dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando orare en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu habitación desde los cielos, que oigas y perdones. El segundo código es atención y perdón, porque Él estableció el lugar que fue consagrado para la oración. Amén. Amén. Eso le iba a servir a Israel para orar a Dios y para que a través de ese lugar Dios manifestara su misericordia sobre ellos. Así que repito: número 1, ojos abiertos y oídos atentos. Segundo, atención y perdón. Número 3, Dios obrará por cada oración. Ahí vemos el verso 31 en adelante, pero leamos nada más el verso 31. Cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo y le tomare el juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, que dice el 32, tú oirás desde el cielo y obrarás
y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, tornando su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Es decir, que el templo tenía entonces, además de ser un lugar de la habitación de Dios, también un lugar donde Él atendería las oraciones, pero aplicaría también su justicia. ¿Será que le está dando órdenes Salomón a Dios? Sin embargo, no encuentra usted registros de que esto estuviera antes declarado por algún profeta. Pero Salomón, siendo rey y en este caso profeta en el momento, lo que declara lo establece para que así quede por generaciones. Y así es como se conoce lo que ahora nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento. Porque el templo significó para Israel, desde esos días de Salomón hasta los días en que Jesús vino y nació en el pueblo de Israel, un lugar sagrado, pero lo corrompieron. Cambiaron en sí lo que había sido establecido, y por esa razón es que estaban bajo esclavitud, bajo el dominio de un imperio impío. Ya habían olvidado todas las promesas de Dios y se habían dedicado únicamente a los rituales y a las ceremonias. Ya no habían oraciones. Al contrario, se habían preocupado en habilitar el templo para vender lo que necesitaba el pueblo como ofrendas para ofrecerle al Señor. Mire cómo distorsionaron lo que era en sí los códigos que habían sido establecidos por Salomón delante del Señor. Amén. Ahora, yo quiero que usted tome en cuenta, a raíz de esta escritura que hemos tomado en consideración, que el principal mandamiento de la Biblia dice, Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El tema se titula Fuerza en la oración. Y estos textos nos están dando la clave, el código secreto. Mi pregunta es, ¿qué clase de fuerza se necesita para amar a Dios? Piense bien. Si hay que amar a Dios con todo el corazón, algunos dicen eso es el espíritu. Con toda tu alma, pues es el alma. Y con todas tus fuerzas, pues es el cuerpo. Pero ¿en qué forma vamos a aplicar las fuerzas físicas del cuerpo para amar a Dios? Amén. Yo le voy a dar aquí una definición, porque se trata de todas las fuerzas que reúne la persona en su naturaleza. Amén. Se puede hablar de la fuerza espiritual, de la fuerza emocional. Amén. Pero nada de eso sería posible si no se fusionan las fuerzas físicas y mentales con ellas. Así que mucha gente piensa, yo amo a Dios y Él conoce mi corazón. Y con eso se quedan. Pero ¿qué están haciendo? Están poniendo físicamente de su parte, ir y caminar. Bueno, cuando no se necesita caminar porque hay vehículos, diríamos ir y manejar, ir y volar para llegar
llegar a un lugar y buscar a Dios. Mucha gente se detiene únicamente en pensar que a Dios se le ama de adentro nada más, pero no se puede manifestar nada a través de las fuerzas físicas y de las fuerzas mentales. Tenemos que ponerlo todo en un solo paquete. Usted tiene que poner de sus fuerzas físicas para arrodillarse, para venir al templo, para levantar las manos, para hacer algo y manifestar que mentalmente, que intencionalmente usted quiere poner su corazón y su alma para amar a Dios. Amén. Acuérdese que uno no puede amar a alguien si no lo evidencia. Pero quiero que tome en consideración también que la integridad de toda persona incluye las fuerzas que categóricamente la hacen fuerte en todos los aspectos de su humanidad. Amén. Voy a explicarme la integridad, lo que somos en todo el sentido de la palabra, enteramente pues. Porque no solamente soy cabeza, manos y pies, también soy alma y soy espíritu. Por lo tanto, esas fuerzas que están dentro de mí son las que tengo que presentar delante de Dios. Y en oración, Dios quiere que la fuerza exista para que a través de ella se impulse la fuerza física, mental, anímica, emocional y espiritual de la persona que lo practique. La fuerza de la oración tiene que ser apoyada por todas nuestras fuerzas interiores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Está usted dispuesto a darle al Señor lo mejor? Amén. Entonces déle todas sus fuerzas. Así es. Aun cuando usted se sienta débil espiritualmente, busque renovar sus fuerzas. Emocionalmente, busque también renovar sus fuerzas emocionales. Físicamente, haga lo posible para poner eso delante del Señor, porque Dios ve cada detalle. Y no está de más decirle que a Él no lo podemos engañar. Cuando Dios atiende la oración, es porque es la fuerza de los creyentes en lo espiritual, porque así es como nos conectamos con Dios, así es como podemos acercarnos a Él. No es solamente en el pensamiento. Cuando la Biblia dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar el oportuno socorro, implica todo lo que somos. Amén. Amén. Acerquémonos confiadamente, física y espiritualmente, poniendo ahí nuestras fuerzas. Yo lo he dicho, hermanos, mientras no estemos en aprietos, no buscamos a Dios como debiéramos. Mire, la gente donde no hay libertad de culto está en riesgo hasta de perder la vida, o en caso contrario de ir a la cárcel. Pero, sin embargo, se arriesgan
buscan un lugar, se congregan. Ahí pasan horas escondidos, pero orando a Dios, porque saben que Él es el único que puede darles la libertad que necesitan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Mira, Esteban, en sus fuerzas físicas no podía detener las pedradas. Lo estaban golpeando, estaba desangrándose, estaba ya por perder el conocimiento, pero él todavía tenía las fuerzas para decirle al Señor: perdónalos, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y así murió, un mártir. Le quitaron las fuerzas físicas, pero no le pudieron quitar las fuerzas espirituales. Él no se acobardó ante tal situación. Quiero que usted se dé cuenta que si vamos a amar a Dios, tenemos que darnos por completo. Amén. El código secreto de poder y de fuerza en la oración está en favor del mismo que practica la oración. ¿Oyó bien? Usted no podrá comprobar la fuerza y el poder que tiene la oración si no la practica. Y es que Dios no pasa desapercibida ninguna oración, por muy débil que parezca. Sobre todo cuando la oración de un ser humano es sincera y justa, igual que sus acciones. Uno puede llegar delante del Señor y decirle: tú conoces mi acostarme y mi levantarme. Tú conoces cuáles son mis pensamientos. Ayúdame, Señor. Dios no se va a detener. Pero ¿quién puede orar así con tal transparencia y sinceridad? Poniendo toda la fuerza y el poder en la oración, sino aquel que sabe que se ha dado integralmente a Él, que todas sus fuerzas las ha puesto en el Señor. Le voy a contar una historia, la historia de John Knox o Juan Knox, porque este hombre fue uno de los más conocidos misioneros de la oración. Ya pasaron muchísimos años de los tiempos que él peleó en oración, pero no deja de tener importancia sus logros, porque Juan Knox, como se podría decir en español, marcó con su vida la fe de muchos. Se dice que él era poderoso en las oraciones porque quería que sucediera un cambio en el país de Escocia. Él se dedicó fervientemente a la oración por una transformación de su tierra. Una de las frases en oración de Juan Knox decía: Señor, dame Escocia o moriré. Y muchos historiadores de la iglesia creen que cuando Juan Knox oraba con tal fuerza, fervor y pasión, sus oraciones fueron las que trajeron un cambio en el país de Escocia. Amén. Y esas oraciones igualmente sustentaron y encendieron más el fuego de la reforma en aquel país. Él predicaba, él enseñaba también, pero se sabe que
Juan Knox era más conocido por lo que oraba. Pública y privadamente, Juan Knox dedicó muchos de sus días para la oración porque él quería un cambio en su país. Esa es la fuerza contundente de aún sus mensajes valientes, porque aún la misma reina Mary en aquel país se conmovía al saber que había alguien que estaba, como quien dice, en oposición a su reino, porque había mucha crueldad, había mucha maldad y también resistencia a la fe cristiana. Amén. Se cree que ella dijo: yo le temo a las oraciones de Juan Knox más que a todo un ejército armado de Europa. Amén. Note por favor que ese código secreto en la oración del poder y la fuerza también incluye el fervor por el mismo Señor, el entusiasmo profundo, con sentimientos de pasión, interés, empeño y dedicación para orar a Dios. ¿Verdad que nos hace falta eso? No que lo tengamos que medir y que de alguna manera lo hagamos patente a la vista de los demás, pero que en lo particular, en lo privado, seamos personas que oran en todo tiempo. ¿No se podría cumplir la palabra orar sin cesar si solamente tuviéramos que orar de rodillas? Pero aún cuando estemos acostados, aún cuando estemos recién despiertos de quizá unas pocas horas de sueño, que podamos orarle al Señor con nuestros pensamientos, doblando también nuestras rodillas, levantando nuestras manos y pidiéndole al Señor que Él tenga misericordia de nosotros. Amén. ¿Por qué el tema códigos secretos en la oración? Porque sencillo, la palabra código significan reglas, significan también algunos puntos establecidos para todo lo que se refiere al quehacer. Ya ve que hay códigos por todos lados. Hay códigos sociales de educación, de conducta, de vestuario, de trabajo. Hay códigos penales. Amén. En la sociedad hay muchos códigos. Y si hay códigos secretos en la oración, la pregunta es cómo descodificarlo. Leyendo la Biblia, dándonos cuenta de estos detalles que estamos leyendo juntos en la iglesia, como lo hacemos hoy. Quizá alguno en este momento pueda pensar en otro personaje, y yo se lo voy a presentar según la Biblia, y usted lo va a reconocer. Dice que él vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, aquí viene el nombre, según la Biblia, en Hechos 10, capítulo 10, versos 3 y 4, Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas
limonas han subido en memoria a la presencia de Dios. Quiero que vea, Cornelio era un soldado romano, ocupadísimo por la posición que tenía dentro del pretorio. Pero la fuerza de Cornelio en la oración fue su nobleza y sinceridad. Él todavía no conocía del Evangelio. Pero Dios toma las oraciones y las pone en pendientes, en espera. Amén. Amén. No fue antes ni después, sino en el tiempo de Dios que vino a la respuesta a Cornelio para que le conociera. Hablo de Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Quizá alguien pueda decir, ¿verdad?, que conoce la Biblia. Pero hay un texto, pastor, en la Biblia que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Lo dijo Jesús, pastor. Y Cornelio era un pecador todavía. No había sido limpiado con la sangre de Cristo. ¿Cómo es posible que ahora el ángel le diga, tus oraciones y tus limonas han subido en memoria? Qué atrasadas las oraciones llegaron, ¿verdad? No. Es que el Señor, como aquellos reyes de antes, donde todo quedaba escrito, de repente cuando se recibe el sueño decían, quiero que me traigan los libros de memorias, a ver qué hay. Eso lo puede leer usted en la historia de Esther. Y así es como venían los recuerdos. Y se tomaron en cuenta lo que había pasado, lo que había sucedido. Y Dios hace lo mismo en el cielo. Aunque Él lo sabe todo. Pero es una manera de decir que Dios recuerda lo que uno le dice al Señor, aunque el archivo todavía contenga esas oraciones en pendientes. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Jesús dijo, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este hoy. En el mismo texto de Juan 9:31. Amén. Mírenlo en contexto. Cuando Jesús dijo estas palabras, Él dio la pauta y el motivo por el cual Dios interviene para responder a las oraciones. Porque los fariseos habían dicho de Jesús que era un pecador. Juan 9:24. Amén. Porque eso era lo único que ellos veían, los fariseos. Y por eso Jesús les respondió negándoles la revelación de su divinidad. En otras palabras, Jesús pudo haberles dicho, pero es que yo no soy pecador, yo soy Dios hecho carne. No, los dejó con su pensamiento. Equivocados, sí, pero ahí los dejó. Amén. Amén. Porque ser temeroso y hacer la voluntad de Dios solo puede venir de arriba. Amén. Y ya Cornelio estaba siendo procesado. Ya él estaba bajo lo que era la misericordia de Dios para darle en su respectivo tiempo la revelación de Jesús. Amén. Es que Dios tiene establecido para cada asunto en la vida personal de los seres humanos lo que le es necesario recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. No nos equivoquemos, hermanos. A veces Dios está escuchando oraciones de otros que ni siquiera vienen a la iglesia. Y mire, Pedro, que era el más prejuicioso,
a él le tocó visitarlo. Sin antes Dios preparar también su corazón con una visión. Para que se dé cuenta, Dios tiene en control todas las cosas. Pero si nosotros ya estamos justificados por la sangre de Cristo, ya nuestros pecados fueron limpios, entonces con mayor razón debemos orar. Él nos va a escuchar. Tenemos que tomar en consideración que el Señor quiere que veamos esta realidad. Desde los tiempos de Salomón, Él mantiene los ojos abiertos y sus oídos atentos. Bendito el nombre del Señor. Dicen amén, hermanos. Amén. También tenemos que recordar que Él atiende a nuestras oraciones y en Él hay perdón para aquel que arrepentido se le acerca. Y repito, Dios obrará por cada oración que hagamos. Amén. Amén. Dios no traspapela las oraciones. Ay, ¿dónde dejé la oración de hermano Samuel? Se me perdió, no la encuentro. ¿No la han visto por ahí? Como cuando usted pierde sus lentes, ¿verdad? No. Todo está en orden y todo es tomado en cuenta. Cualquier oración que usted haya hecho, usted tiene que saber que Dios la escuchó. Aleluya. Y si está pendiente, sepa esperar con paciencia, que en su debido momento Él responderá. ¿Se quiere poner de pie? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios ha establecido esos códigos, hermanos. Dios respalda esos códigos secretos en la oración. El diablo es el único que cree que Dios no te va a poner atención. Y por eso va a procurar desanimarte. Y por eso va a ir detrás de ti para ponerte tropiezos, trampas, engaños, mentiras. Lo que sí sabe el enemigo es que Dios es fiel. Amén. Y cuando Él responde una oración, es mejor que se haga a un lado, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios va a estar siempre del lado de aquellos que le creen. Amén. Y yo soy uno de ellos. Yo le creo a Dios. Mire, si nosotros no creemos que Dios nos escucha y nos responde, estamos fritos. Mire la expresión que estoy usando para que me entienda. Eso le dijo un pollito al otro, ¿verdad? Pero hermanos amados, ¿de dónde vamos a sacar fuerzas? Sino de lo que leemos en los códigos secretos que Él nos dio. Aleluya. Tus oídos estarán atentos, Señor, a la oración de tu pueblo. Ahora, si usted me dice, pastor, entonces tenemos que ir al templo en Jerusalén, le voy a dar la mala noticia: no hay templo. Por eso lo derribaron. Porque el que vino del cielo y pagó con su propia sangre, con su propio sacrificio, el perdón de nuestros pecados, nos abrió el camino directo hacia el templo de Dios. A través de nuestra oración podemos ahora llegar hasta su presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que en cualquier lugar donde esté, en la condición que sea,
bajo circunstancias las más difíciles que usted pueda mencionar, ahí estará el Señor para escucharlo. Y Él tendrá el tiempo para responderle. Y cuando Él responda, usted sabrá que Dios es fiel. Amén. Vamos a ver más códigos secretos. Pero en este caso, póngale fuerza a la oración que haga. Ponga todo su empeño, todo su entusiasmo. Ponga toda su emoción, que vale la pena. Porque de esa manera usted va a sentir que Dios está ahí, que Dios le escucha. Amén. Aleluya. Es que, hermanos, tenemos que aprender a romper esos parámetros que a veces establecemos mentalmente. Es que no hay necesidad de gritarle a Dios, pero ni siquiera despacito oramos, pero juzgamos al que ora en voz alta. Es que no hay necesidad de hacerlo, ya le pedí a Dios y ya Él me oyó. Pero vamos a ver más códigos. Vamos a ver que Dios quiere la insistencia, la perseverancia. Por lo tanto, hoy lo único que le pido es que veamos lo que la Biblia nos enseña y que tomemos en cuenta que Dios está ahí para ayudarnos. No mañana, no el próximo mes, no el 2023 o el año que venga. Hoy, Amén. en este momento. Quiere levantar sus manos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has establecido Sí, Señor. como códigos para poder presentarnos delante de ti. Estemos donde estemos, Señor. Ahora que reconocemos que tenemos un abogado en el cielo, con mayor razón, oramos a ti pidiendo misericordia y que tú nos puedas ayudar. En el nombre poderoso de Jesús.